¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada o TAC? ¿Y por qué debemos conocerlo? La ansiedad es una parte natural de la vida humana. Todos experimentamos momentos de preocupación, estrés o nerviosismos en diversas situaciones. Sin embargo, cuando esa ansiedad se vuelve abrumadora, persistente y afecta nuestra calidad de vida, podría ser un signo de algo más serio, el trastorno de ansiedad generalizada. El TAC o el trastorno de ansiedad generalizada no es simplemente preocuparse en exceso o sentir nervios antes de una presentación. Es mucho más que eso. Implica una ansiedad crónica y persistente que puede afectar en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el rendimiento en el trabajo o en la escuela. ¿Por qué debes conocerlo y comprenderlo? Aquí tienes algunas razones convincentes. Número 1. Es más común de lo que crees. El TAC es uno de los trastornos de ansiedad más comunes, afectando a millones de personas en todo el mundo. Puede afectar a cualquiera, sin importar su edad, género o trasfondo. Puede ser debilitante. La ansiedad generalizada puede ser extremadamente debilitante. Las personas que lo experimentan a menudo se sienten atrapadas en un ciclo interminable de preocupación y miedo, lo que puede afectar su capacidad para funcionar de manera efectiva en la vida cotidiana. 3. Interfiere en la calidad de vida. El TAC puede socavar la calidad de vida de quienes lo padecen. Puede afectar la calidad de sueño, la salud física y emocional, y limitar las actividades que una persona puede realizar. 4. Puede llevar a problemas de salud adicionales. La ansiedad crónica está relacionada con una serie de problemas de salud física y mental, como depresión, insomnio y problemas gastrointestinales. Comprender y abordar el TAC a tiempo puede prevenir complicaciones a largo plazo. Y número 5. Es tratable. La buena noticia es que el TAC es tratable, con la ayuda adecuada, que puede incluir terapia, medicamentos y estrategias de manejo del estrés. Las personas pueden aprender a controlar su ansiedad y llevar una vida más plena y saludable. En resumen, el TAC o el trastorno de ansiedad generalizada es una afección que merece nuestra atención y comprensión. No solo afecta a quienes lo padecen, sino también a sus seres queridos y comunidades en general. Al conocer y comprender el trastorno de ansiedad generalizada, podemos trabajar juntos para destigmatizar la ansiedad, brindar apoyo y ayudar a quienes lo necesitan a buscar el tratamiento adecuado. La empatía y la educación son nuestras mejores herramientas en esta lucha, y juntos podemos marcar la diferencia en la vida de las personas que viven en este trastorno. Comencemos. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno mental caracterizado por preocupación excesiva y persistente sobre una amplia variedad de situaciones o temas, acompañada de síntomas físicos y emocionales. Los síntomas comunes del TAC incluyen preocupación sobre la preocupación. A menudo las personas con TAC también se preocupan por su propia preocupación y ansiedad, lo que puede crear un ciclo de ansiedad aún más pronunciado. Evitación de situaciones temidas. Las personas con ansiedad generalizada pueden evitar situaciones que creen que pueden desencadenar su ansiedad, lo que puede limitar su vida cotidiana y su capacidad para enfrentar desafíos. Síntomas físicos. Los síntomas físicos como sudoración excesiva, palpitaciones, temblores, mareos, náuseas o molestias en el estómago son comunes en las personas con ansiedad generalizada. Tensión muscular. La ansiedad crónica puede llevar a la tensión muscular, lo que puede manifestarse como dolores de cabeza, dolor en el cuello o la espalda, o incluso trastorno musculoesquelético. Problemas de concentración. La ansiedad constante puede dificultar la concentración en tareas cotidianas, lo que puede afectar el rendimiento en el trabajo, la escuela o en otras actividades. Fatiga. La preocupación constante y la ansiedad pueden llevar a la fatiga crónica. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada a menudo se sienten cansadas incluso después de un buen descanso. Inquietud o nerviosismo. Las personas con trastorno de ansiedad generalizado a menudo se sienten inquietas o nerviosas, lo que puede manifestarse como temblores, tensión muscular, inquietud física o sensación de estar al borde de un ataque de nervios. Es importante destacar que el TAC es un trastorno de ansiedad crónico y, para ser diagnosticado, los síntomas deben persistir durante al menos 6 meses.
Si crees que podrías estar experimentando estos síntomas o conoces a alguien que los tiene, es importante que te quedes hasta el final del video para que podamos entregarte más técnicas de manejo del estrés y la ansiedad. ¿Sabes el significado de desencadenar ansiedad en personas con trastorno de ansiedad generalizado? Desencadenar ansiedad en personas con trastorno de ansiedad generalizado significa provocar o causar un aumento significativo en los síntomas de ansiedad en alguien que ya padece este trastorno. Lo que puede desencadenar la ansiedad en personas con TAC puede variar de una persona a otra, ya que cada individuo tiene sus propios desencadenantes específicos. Algunos ejemplos comunes de desencadenantes incluyen preocupaciones relacionadas con la salud, problemas financieros, relaciones interpersonales, cambios en la vida, estrés laboral o académico y situaciones de incertidumbre. Es importante tener en cuenta que las personas con trastorno de ansiedad generalizado son más propensas a experimentar ansiedad en respuesta a una amplia gama de situaciones cotidianas, y a menudo esta ansiedad es desproporcionada a la situación real. Por esta razón, es fundamental brindar apoyo y comprensión a las personas con trastorno de ansiedad generalizada y considerar su condición al interactuar con ellas o planificar actividades que puedan desencadenar su ansiedad. La terapia cognitivo-conductual y en algunos casos la medicación pueden ser útiles en el manejo y tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. Exploraremos las posibles causas del trastorno de ansiedad. Las causas del TAC son multifactoriales y pueden involucrar una combinación de factores genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales. A continuación, se exploran algunas de las posibles causas del trastorno de ansiedad generalizada. Número 1. Factores genéticos. Existe evidencia de que el TAC puede tener una predisposición genética. Si tienes antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, es posible que tengas un mayor riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad generalizado. Número 2. Factores ambientales. Experiencias traumáticas o estresantes en la infancia o en la vida adulta pueden aumentar el riesgo de desarrollar TAC. Estos eventos pueden incluir abuso, maltrato, pérdida de un ser querido, divorcio o situaciones de alto estrés laboral. Número 3. Uso de sustancias. El abuso de sustancias como el alcohol o las drogas pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad generalizada o empeorar los síntomas existentes. Número 4. Cambios hormonales. Los cambios hormonales relacionados con la menopausia en las mujeres o desequilibrios hormonales en general pueden contribuir a la ansiedad generalizada. Y número 5. Desarrollo cerebral. Algunas investigaciones sugieren que las diferencias en la estructura y la función del cerebro, especialmente en las áreas relacionadas con la regulación de la ansiedad, pueden contribuir al trastorno de ansiedad generalizado. Es importante destacar que el trastorno de ansiedad generalmente es el resultado de una combinación de estos factores, y la interacción entre ellos puede variar de una persona a otra. Si crees que podrías estar experimentando síntomas de TAC, es fundamental buscar ayuda. Por eso te recomiendo ir a la descripción de este video, en donde encontrarás un programa totalmente online con respecto al trastorno de ansiedad generalizada y cómo poder controlarla. También te recuerdo que si tienes o sientes algún tipo de síntoma físico o psicológico, puedes comentar y así entregarte nuevas maneras efectivas para tu salud emocional y mental en algún próximo video. En resumen, el trastorno de ansiedad generalizada es una condición mental seria y afecta a muchas personas en todo el mundo. A través de este video hemos explorado sus síntomas, causas, diagnósticos y opciones de tratamiento. Pero más allá de la información, quiero enfatizar algunos puntos clave. Número 1. No estás solo. Si estás lidiando con el TAC, recuerda que no estás solo en esta lucha. Hay millones de personas que comparten sus desafíos y muchas de ellas han encontrado formas de superarlo. Número 2. La búsqueda de ayuda es valiente. Reconocer que necesitas apoyo y buscar ayuda profesional es un acto de valentía y autodisciplina. No dudes en dar el paso. Número 3. El tratamiento puede marcar la diferencia. El tratamiento adecuado, que puede incluir terapia, medicamentos y cambios en el estilo de vida, puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Número 4. El apoyo social es fundamental. Mantener una red de apoyo con amigos y familiares es esencial para el proceso de recuperación.
No subestimes el poder de compartir tus experiencias y emociones con quienes te rodean. Y por último, 5. La educación es clave. Continúa educándote sobre el trastorno de ansiedad generalizada y las estrategias de manejo de la ansiedad. Cuanto más comprendas tu condición, mejor equipado estarás para enfrentar los desafíos que presenten en tu camino. Recuerda que el camino hacia la recuperación puede ser un proceso gradual, pero con el tiempo y el esfuerzo, muchas personas logran controlar y superar el trastorno de ansiedad generalizada. Siempre busca ayuda si la necesitas y no te rindas. La ansiedad generalizada no define quién eres, y con el apoyo adecuado puedes llevar una vida plena y significativa. Gracias por ver este video y por estar dispuesto a aprender más sobre el TAC o el trastorno de ansiedad generalizada. Si te ha resultado útil, no dudes darle like, comentar, suscribirte al canal y compartirlo con otros que puedan beneficiarse de esta información. Mantente fuerte y enfocado en tu bienestar mental. Hasta la próxima.